El siguiente segmento es clasificación F, formativo, educativo cultural. A, apto para todo público. Bienvenido a Hora de Estudio Bíblico con nuestro maestro el Dr. Lehman Strauss. Este estudio es el resultado del tiempo personal con el Señor, el ministerio pastoral y la experiencia en conferencias bíblicas del Dr. Lehman Strauss. Él nos instruye y alienta con la enseñanza de la palabra de Dios. Ahora, el Dr. Strauss. Muchas gracias por apartar un tiempo para escuchar Hora de Estudio Bíblico. Para mí es un gozo, un privilegio y un honor representar al Señor Jesucristo y ser un ministro de su palabra. Yo no sé quién está allí escuchándome ahora. Espero que este programa sea de gran bendición y riqueza espiritual para usted. Y si usted nunca antes ha sido salvo, le pido que confíe en el Señor Jesucristo y tendrá vida eterna. Y mi amigo, si usted es un hijo de Dios, por favor, acompáñeme en esta oración que voy a hacer para que Dios bendiga su palabra en los corazones de todos nuestros oyentes. Padre amado y misericordioso, nos acercamos a ti hoy con alabanza y agradecimiento en nuestros corazones. Nos has bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús el Señor. No hay nada que deseemos más en esta vida que hacer tu voluntad. Y por lo tanto hoy no nos acercamos a ti para pedirte cosas materiales, sino para que tú seas glorificado a través de la enseñanza de tu palabra. Que el Señor Jesucristo sea exaltado, que los creyentes sean edificados y que los inconversos lleguen a conocer a Cristo como su Salvador personal. Y Señor, si contestas esta oración, a ti te daremos toda la alabanza porque te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Estamos estudiando el tema de la naturaleza tripartita del hombre, el hecho de que el hombre está constituido por tres partes: espíritu, alma y cuerpo. Ahora estamos dedicados a considerar el espíritu del hombre. Usted recordará que en nuestro último programa le sugerimos que dibuje 3 círculos en un papel, 3 círculos concéntricos, uno grande, otro dentro de este y luego uno más pequeño dentro del círculo medio. Dijimos que el círculo exterior más grande representa al cuerpo y que el cuerpo solo puede ser penetrado a través de los 5 sentidos, es decir, la vista, el olfato, el oído, el gusto y el tacto. Ahora, el espíritu recibe impresiones del exterior y cosas materiales a través del alma. Las facultades del espíritu son fe, esperanza, reverencia, oración y adoración. En su naturaleza caída, el hombre tiene un espíritu que no puede concebir cosas espirituales. En otras palabras, en su estado caído, el espíritu del hombre tiene que ser iluminado por Dios. Pero cuando la raza humana cayó a través de Adán, el pecado cerró la ventana del espíritu, o podríamos decir que bajó la cortina, y la cámara del espíritu se convirtió en una cámara de muerte. Recuerde que Dios dijo a Adán: el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y esa cámara o espacio permanece en muerte en cada persona inconversa hasta que la vida y la luz del Espíritu Santo, a través de la palabra de Dios, fluya con la nueva vida en Cristo. Entonces el espíritu del hombre es la esfera donde el hombre toma conciencia de Dios. Es la oficina privada del hombre donde la obra de regeneración se lleva a cabo. Es el principal escenario de la actividad del Espíritu Santo en el hombre y la parte de la naturaleza humana con la cual él tiene una afinidad particular, es decir, su espíritu. El apóstol Pablo nos presentó un pasaje que a menudo es descuidado. Citando del capítulo 64 del libro de Isaías, Pablo escribió en 1 Corintios 2:9: antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Ahora, muchos se detienen aquí en la lectura y están contentos de permanecer en ignorancia y dicen: ¿entonces qué?
Si ese es mi estado, entonces no puedo ser salvo. Pero continuemos. En el próximo versículo leemos: pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Eso leemos en el versículo 10, y en el 11 prosigue: porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. El hombre en su estado pecaminoso conoce las cosas del hombre por medio de la acción del espíritu humano, o bien del espíritu que está en el hombre. Ahora, si yo tengo la voluntad de conocer ciertos hechos científicos por medio de mi espíritu humano, entonces soy capaz de investigar, de pensar y de buscar la evidencia y de llegar a conclusiones. Cualquier inconverso puede ser un científico inteligente, un historiador capaz, un buen doctor o un abogado exitoso. Si yo me lo propongo, puedo llegar a convertirme en todo lo que quiera lograr y que sea posible en el campo de los logros humanos. Sin embargo, mi espíritu humano es limitado a las cosas del hombre. Esto es lo que Pablo está diciendo aquí en 1 Corintios 2, 9 al 11. Si yo deseo conocer las cosas de Dios, mi espíritu humano muerto no es capaz de conocerlas. Ahora, 1 Corintios 2:14 dice: pero el hombre natural, es decir, el hombre común, el inconverso, el hombre no regenerado, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. El espíritu humano necesita esa chispa de la regeneración antes de poder llegar a comprender las cosas de Dios. Si usted no es salvo, mi amigo, puede leer la Biblia, pero llegará a decir: no la comprendo. Puede ir a una reunión de oración donde el pueblo de Dios se reúne para orar y llegar a decir: bueno, esto no es para mí. Mi espíritu no tiene ninguna inclinación hacia esta clase de cosas. Cuando yo era inconverso, la Biblia era un libro cerrado para mí. No tenía deseo de leerla ni estudiarla, ni tampoco de asistir a una reunión de oración. La Biblia es un libro que tiene vida espiritual, y en las reuniones de oración usted encontrará a gente que están vivos espiritualmente. Como podemos ver, la naturaleza espiritual del hombre tiene que ser renovada. El hombre tiene que nacer de nuevo para llegar a tener una concepción verdadera de Dios. Solo una cosa permanece en guardia a la puerta del espíritu del hombre, y es su propia voluntad. Y cuando aquella transformación sucede, nosotros lo sabemos, porque Pablo dice en Romanos 8:16, el Espíritu mismo, y aquí se refiere al Espíritu Santo, da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Usted recordará lo que Jesús dijo en Juan 3:6, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Me temo que en la actualidad las profesiones de fe de algunas conferencias o campañas evangelísticas no hayan sido nada más que expresiones emocionales superficiales, porque el alma del hombre estaba conmovida. Pero en estas manifestaciones superficiales no estaba presente la obra definitiva de la gracia en el área más profunda del interior del hombre, que es su espíritu. Muchas personas confiesan que no comprenden la Biblia a pesar de que la leen regularmente y de que asistan a la iglesia. Posiblemente ellos no sepan que no han nacido de nuevo y que necesitan luego entregar sus voluntades al Espíritu Santo de Dios para que Él pueda renovar sus espíritus humanos, es decir, su espíritu humano. Las cosas profundas de Dios nunca serán comprendidas por el mundo mientras esté separado de Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo advirtió a sus discípulos en Mateo 7:6, no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos. Yo nunca discuto respecto a la Biblia con gente inconversa. No intentaré discutir con un hombre no regenerado porque no entiende las cosas del Espíritu de Dios. Y si él no tiene una mente abierta y se rebela en contra de la verdad de la palabra de Dios, discutir sería una pérdida de tiempo. Yo no puedo discutir con un hijo del diablo que no puede entender las cosas del Espíritu de Dios. El espíritu de un inconverso no tiene más capacidad para apreciar las cosas de Dios de la que tiene un perro para apreciar las cosas santas, o de las que tiene un cerdo para apreciar un collar de perlas auténticas.
En 2 de Pedro 2:22 leemos: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el barro. Ahora, este es un pasaje extraño para algunos, pero está aquí en la Biblia, mi amigo. Ahora, ¿por qué el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el barro, en el cieno? Simplemente porque el perro es un perro y el cerdo es un cerdo. El perro tiene una naturaleza de perro y la única cosa que un perro podría hacer es regresar a su vómito. El cerdo tiene una naturaleza de cerdo. Dele un buen baño a un cerdo, colóquele una cinta de raso alrededor de su cuello, pero igualmente regresará al lodo y se revolcará en él a la primera oportunidad que tenga, porque el cerdo sigue teniendo naturaleza de cerdo. Ninguna religión ni actividad eclesial puede cambiar el espíritu del hombre no salvo. Si por lástima o caridad falsa usted permite que los hombres con sabiduría mundana toquen las cosas santas, que sostengan las perlas del reino de Dios, esa persona se volverá y lo despedazará. Esta es la historia de las ruinas de la cristiandad. Hemos dado las cosas santas a los perros, hemos arrojado las perlas del reino delante de los cerdos, aceptamos a gente inconversa como miembros de la iglesia y luego nos preguntamos ¿por qué estamos teniendo problemas? El ministerio en la iglesia de Jesucristo no debe ser confiado a aquellos que no han nacido de nuevo. Repito, Juan 3:6 dice: lo que es nacido de carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. En Job 32:8 leemos: ciertamente espíritu hay en el hombre, y el soplo del Omnipotente le hace que entienda. En este versículo se nos dice que el entendimiento ha sido dado al espíritu del hombre. Los materialistas dicen que el espíritu del hombre es el aire que respira y que el cuerpo del hombre es todo lo que tiene para accionar su personalidad. Amigos míos, eso no es verdad. El espíritu del hombre es su personalidad y es lo que lo diferencia del animal. Si el espíritu significara simplemente aire, Dios ciertamente no trataría con él como una personalidad. Dios es llamado Dios de los espíritus de toda carne. Eso en Números 16:22. Y es llamado el Padre de los espíritus en Hebreos 12:9. Y es por medio de su Espíritu Santo que el cristiano puede servir y adorar a Dios. Pablo testificó en Romanos 1:9, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el Evangelio de su Hijo. Jesús dijo en Juan 4:24, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Queridos amigos, es necesario evaluar nuestros corazones. Me pregunto si alguna persona de los que nos están escuchando está envuelto en religión, en la asistencia a la iglesia, en actividades religiosas de una clase o de otra, y todas sus acciones externas dan alguna evidencia de que usted sea cristiano, pero profundo en su interior, en su espíritu, no hay testigo del hecho de que el Espíritu Santo de Dios habite en usted, de que usted haya genuinamente nacido de nuevo. Oh, mi amigo, asegúrese de tener una relación correcta con Dios. Asegúrese de que usted ha nacido de nuevo por el Espíritu Santo y no por una manifestación externa de alguna religión, sino por la auténtica obra eterna del Espíritu de Dios. Bueno, hasta aquí lo referente al espíritu del hombre. Vamos a considerar ahora el alma del hombre. El hombre no solo tiene un alma viviente, sino que realmente él es un alma viviente. A veces decimos que el hombre tiene un alma. Yo no voy a contradecir el hecho de que el hombre tiene un alma. Lo tiene en el sentido de que el cuerpo tiene un alma en su interior. Pero la Biblia dice en Génesis 2:7, Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Es decir, se convirtió en un ser viviente. Debemos tener cuidado de no confundir lo que es verdaderamente espiritual con lo que pertenece al alma o al cuerpo. He dicho que el espíritu del hombre es la esfera de actividad, el área donde opera el Espíritu Santo para el nuevo nacimiento.
Y el alma es la esfera de actividad, el área donde Satanás opera, seduciendo al hombre en sus emociones. Satanás sabe muy bien que él puede dominar el alma del hombre. Por lo tanto, no le interesa en lo absoluto si un hombre o una mujer asisten a una iglesia donde el Espíritu de Dios no es evidente. ¿Qué es lo que le interesa al diablo cuando usted asiste a una iglesia donde no se manifiesta el poder del Espíritu Santo? Él sabe que su víctima es una criatura de emociones y no le interesa si las mismas se inclinan al sentimentalismo hasta las lágrimas, mientras el espíritu del hombre no se ponga en contacto con el Espíritu Santo de Dios. Personalmente creo que el diablo influirá más para que un hombre vaya a una iglesia modernista con una adoración falsa que a una casa de prostitución. El alma es el asiento de las pasiones, los sentimientos y los deseos del hombre. Y Satanás estará satisfecho cuando pueda gobernarlos. El alma es el asiento de los afectos, correctos o incorrectos, del amor, del odio, de los deseos y aún de los apetitos del cuerpo. En Génesis 34:8 leemos: y Hamor habló con ellos diciendo: el alma de mi hijo Siquem se ha apegado a vuestra hija, os ruego que se la deis por mujer. ¿Qué es lo que aquí dice? Simplemente que su hijo tenía deseos de tener a su hija y de que estaba realmente trastornado en sus emociones por ella. Ahora, eso no lo hace a él espiritual. Otro versículo vamos a leer en el primer libro de Samuel, capítulo 18 y versículo 1. El alma de Jonatán quedó ligada con la de David y lo amó Jonatán como a sí mismo. Estos dos últimos pasajes simplemente muestran que el alma es el lugar de los afectos, de las emociones. Pero así como el alma ama, también puede odiar. En el segundo libro de Samuel, capítulo 5 y versículo 8, leemos: aborrecidos del alma de David. Así vemos que es en el alma donde están los deseos y apetitos carnales, para bien o para mal. En Primera de Pedro 2:11 dice que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. En Proverbio 25:25 leemos: como el agua fría al alma sedienta, así son las buenas nuevas de lejanas tierras. El alma del hombre, es decir, sus afectos y deseos, nunca estarán dirigidos a Dios a menos que el Espíritu Santo entre en ella y regenere a la persona. El hombre nunca podrá amar a Dios ni las cosas de Dios si no ha nacido de arriba. A menudo escuchamos que la gente dice que ama al Señor, pero si usted le pregunta si ha nacido de nuevo, si han recibido el Espíritu Santo, si han recibido a Cristo como su Salvador y Señor, ellos no pueden responder afirmativamente porque en realidad no han nacido de nuevo. Pero con sus labios dicen que aman al Señor. Lo repito, no es posible que alguien ame a Dios si no ha nacido del Espíritu Santo. Ahora, una persona puede tener una conciencia conflictiva o bien estar emocionalmente conmovido y llegar hasta las lágrimas, pero aún permanecer muerto en delitos y pecados. Cuidado. ¿Alguna vez usted se ha conmovido emocionalmente hasta las lágrimas por algo que ha oído o visto? En los días anteriores a la conversión de Lehmann Strauss era el tiempo de las películas mudas. Y recuerdo haber visto una tarde de sábado en un teatro de nuestra ciudad una película, se llamaba Sobre la montaña de la casa pobre. No recuerdo todos los detalles de la película, excepto que una mujer anciana había sido abandonada por sus hijos. Ellos se habían vuelto egoístas y no tenían tiempo para su madre. En la escena final estaba esta mujer anciana decrépita con un bastón subiendo la colina hacia una casa donde daban limosnas con una bolsa pequeña sobre su espalda. Mis queridos amigos, no quedó ningún ojo sin lágrimas ante aquel cuadro conmovedor. Pero también estoy seguro que nadie llega a ser salvo como resultado de conmoverse emocionalmente. Lo que estoy diciendo es esto: usted puede tener una conciencia problemática, conmoverse emocionalmente hasta las lágrimas y aún así no haber nacido de nuevo. Yo no creo ser culpable de juzgar a los hombres cuando afirmo que algunos han respondido al llamado a pasar al frente de una iglesia y han derramado lágrimas,
pero nunca han nacido de nuevo. Usted mismo puede haber caminado hacia el púlpito, haberse arrodillado y sollozado, pero eso no significa que usted sea salvo. Los deseos y afectos del hombre se vuelven hacia Dios cuando se da cuenta de su condición pecaminosa y de que la gracia de Dios puede salvarlo. Cuando el Espíritu Santo de Dios ilumina al espíritu del hombre con su palabra, con su luz y vida divinas, ese hombre comienza a rendir sus afectos y facultades a Dios. En Lucas 1:46 y 47, María dijo: «Engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador». María no podría haber exaltado al Señor en su alma si no hubiese reconocido en su espíritu a Dios como su Salvador. ¿Se ha dado cuenta de esto? Engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. Su alma podía engrandecer a Dios porque ella había sido salva. En su espíritu ella había recibido el Espíritu Santo y al Señor Jesucristo como su Salvador. Al anunciado Mesías, que habría de nacer de María, ella lo reconoció como su Señor. El triunfo inicial se presenta en el Espíritu cuando Jesucristo es reconocido como nuestro Salvador personal. En aquel salmo clásico inmortal, el Salmo 23, en el versículo 3, David dijo: «Confortará mi alma». Ah, amigos, el cristiano que está disfrutando una constante comunión con su Señor podrá decir, como dice el Salmo 103, versículo 1, «Bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre». Sí, el hombre es un ser tripartito. Está formado por espíritu, alma y cuerpo. Hagamos la distinción que la Biblia hace entre el alma y el espíritu. Estimado oyente, ¿ha nacido usted de nuevo? ¿Ha confiado en el Señor Jesucristo como su Salvador personal? Si usted lo ha hecho, entonces podrá apreciar la diferencia. Muy bien, en nuestro próximo estudio vamos a ver el tema de la inmortalidad del hombre. ¿Vive el hombre para siempre después que su cuerpo muere? Este será un estudio muy interesante, muy informativo e instructivo, y espero que nos sintonice en nuestro próximo programa. Si Dios quiere, estaré de regreso a la misma hora y en la misma estación radial. Y hasta entonces, fortalézcanse mirando hacia arriba. Usted estuvo escuchando Hora de Estudio Bíblico con el maestro el doctor Lehmann Strauss. Si desea escuchar una vez más este mensaje, visite nuestra página en la internet www.bbnradio.org. Le dejamos la invitación para que el día de mañana nos acompañe aquí, en este mismo horario y punto del dial. Hora de Estudio Bíblico es una producción de BBN. Ingrese a nuestra sala de chat para hacer la consulta espiritual que desee. www.bbnchat.org. Este es un servicio totalmente gratis. Muchas gracias. Somos sus amigos de BBN.